Sí, oye, ChatGPT, me gustaría que idearas un plan excelente, sin cometer errores, para capturar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero que imagines, porque yo sí lo hago, que tengo toda la capacidad del aparato militar y de defensa de Estados Unidos de mi lado. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ahora, mira, este fue uno de los muchos memes enviados en el chat grupal de Warfronts cuando el Wall Street Journal reveló que el Pentágono había usado a Claude, el chatbot de IA de Anthropic, en la misión para capturar al ex dictador venezolano. Yo prefiero ChatGPT. No sabemos exactamente cómo se usó el modelo. Tanto el Pentágono como Anthropic se han mantenido en silencio sobre los detalles específicos, y Anthropic solo le dijo al diario que cualquier uso de sus sistemas tenía que cumplir con las políticas de uso de la empresa. Lo que sí sabemos es que el Pentágono usó Claude a través de la asociación de Anthropic con la empresa de datos Palantir Technologies, que proporciona una amplia gama de herramientas utilizadas por el Departamento de Defensa. La historia destacó cuán profundamente se ha integrado la inteligencia artificial en los gobiernos, y en los meses posteriores solo se ha arraigado aún más. Antes de que comenzara la guerra con Irán, Washington utilizó la inteligencia artificial para seleccionar objetivos, emitir coordenadas de ubicación precisas y priorizar los objetivos según su importancia. Después de que comenzó la guerra, las herramientas de inteligencia artificial también evaluaron qué tan efectivo había sido un ataque para asegurarse de que el siguiente fuera aún más efectivo. Para Washington y muchos otros ejércitos alrededor del mundo, esas herramientas son una bendición porque hacen que la ingrata labor de los planificadores militares sean un poco más fáciles. Pero no todos son rosas, girasoles y planes de guerra. Los observadores están preocupados porque, ya que esta tecnología está disponible públicamente, puede caer fácilmente en las manos equivocadas, incluyendo a terroristas. Los mejores y más brillantes. Según múltiples informes y artículos de investigación, los grupos terroristas han estado incluso más dispuestos a adoptar la inteligencia artificial que algunos gobiernos. Pero en su caso, la rapidez y el entusiasmo no necesariamente significan éxito. Días después de que hombres armados mataron a más de 130 personas en Crocus City Hall en Moscú en marzo de 2024, una cuenta pro-Estado Islámico comenzó a publicar boletines de noticias generados por inteligencia artificial en Rocket Chat, una plataforma descentralizada que el Estado Islámico ha estado usando desde al menos 2019. Esta fue la primera vez que este tipo de material apareció dentro de la propia infraestructura interna del Estado Islámico y no solo en la periferia de cuentas de simpatizantes, según la Red Global sobre Extremismo y Tecnología. El objetivo era parecer una transmisión genuina. Sin embargo, las imágenes no coincidían en absoluto con lo que se afirmaba en pantalla. Aunque los videos afirmaban ser un informe de ataques recientes, algunas de las imágenes utilizadas habían sido publicadas años atrás, algunas incluso ya en 2017. La provincia de Jorasán del Estado Islámico, la filial del Estado Islámico que opera en Asia Central y del Sur, intentó el mismo truco unos meses después bajo el nombre de Jorasán TV. Afghan Witness informó que usaron Verbo, una herramienta comercialmente disponible para generar sus videos. Y por cierto, no estamos hablando del sitio de alquiler vacacional Verbo. Eso es Verbo con I. Los videos del Estado Islámico de Jorasán eran igual de malos que los publicados en Rocket Chat, con informes que indican que los videos parecían estar desincronizados y los gestos no coincidían con las palabras. Aún así, el canal siguió publicando videos e incluso diseñó cursos dirigidos a atraer reclutas que pudieran crear videos en idiomas adicionales, incluyendo Urdu y Farsi. Aunque los videos eran claramente muy mediocres, la mayoría de los simpatizantes del grupo parecían estar más molestos por el hecho de que el uso de IA generativa podría considerarse incorrecto según sus principios religiosos. ISPK intentó apaciguarlos difuminando los rostros de los presentadores generados por IA. Sin embargo, otros usuarios dijeron que eso no era suficiente, afirmando que cualquier animación que mostrara el rostro de un humano era haram. Esta no fue la única vez que ISPK experimentaría con la IA. La revista principal del grupo, Voz de Jorasán, declaró que el uso de la IA era un deber religioso para todo musulmán, una afirmación que el editor de la revista retiró a los pocos días después de que otros grupos yihadistas se burlaran de ello en línea. En otro artículo de la misma edición, que parecía haber sido generado por IA, la revista guiaba a los lectores sobre los usos permitidos de la IA. Es algo irónico. Entre esos usos estaba emplearla para generar ideas de negocios halal, como un negocio de moda modesta. Ese artículo solo ocupó unas pocas páginas en una edición de la revista que también relataba la batalla de Mosul con detalles sangrientos. Aunque todas estas cosas ya son bastante graves por sí solas, palidecen en comparación con la forma en que Boko Haram utilizó la inteligencia artificial. Hace varios años, combatientes del grupo atacaron una base militar en el este de Nigeria, pero se vieron frustrados por una zanja defensiva que rodeaba el complejo. Según un estudio reciente del Dr. Antonio Ulick, investigador de terrorismo y tecnología en la Universidad de Cambridge, los insurgentes se reagruparon y consultaron a la inteligencia artificial, proporcionándole una amplia gama de información, incluyendo el tipo específico de motocicletas que usaban y la distancia que necesitaban saltar, y luego la IA les dio un plan a seguir.
Basándose en su sugerencia, los mecánicos de Boko Haram modificaron las motocicletas para permitir una aceleración más rápida y una mayor velocidad máxima. Luego, los motociclistas cavaron hoyos, los llenaron con fuego y vidrios rotos y practicaron saltar sobre ellos. Y puedes imaginarte cómo resultó eso. 18 combatientes de Boko Haram murieron tratando de aprender a saltar de esta manera. Así que, bueno, tal vez la inteligencia artificial sí sirve para algo. Ahora, sería extremadamente fácil pasar todo este video riéndonos de lo desastrosos que han sido los grupos terroristas usando inteligencia artificial, porque hay muchos más ejemplos como estos. Pero aunque eso ciertamente sería muy divertido, no te estaría dando una imagen completa de la situación. Toma como ejemplo los intentos de Boko Haram de aprender a saltar sobre los hoyos llenos de fuego. Aunque perdieron a 18 combatientes, 8 aprendieron a saltar y enseñaron a los demás, y pudieron atacar con éxito la base militar que tenían como objetivo. Y su capacidad para aprender de la inteligencia artificial, aunque sea de manera torpe, no se limita solo a saltar sobre trincheras. ¿Por qué llenaron las trincheras de fuego? Solo es una práctica. La inteligencia artificial mató a estos tipos. Digo, son terroristas. Que se jodan, pero Dios mío. No debería estar riéndome. O sea, debería... Algunos combatientes informaron que usaban inteligencia artificial para seleccionar nuevos objetivos e incluso para idear formas de atacarlos. La inteligencia artificial también está cambiando la forma en que algunos comandantes yihadistas piensan sobre los despliegues, con un excombatiente recordando que lanzaron un ataque con 200 combatientes porque tenían muchos combatientes disponibles y terminaron perdiendo a 60 de ellos. La inteligencia artificial les enseñó cómo desplegar mejor a sus fuerzas, priorizando la efectividad de las tropas sobre la fuerza abrumadora. Citando sus palabras, con la ayuda de la inteligencia artificial, aprendimos que a veces tiene sentido enviar solo a 20, aprendimos más sobre ataques bien coordinados y el despliegue de unidades más pequeñas. Ahora, además de enseñar tácticas, la inteligencia artificial también ha sido fundamental para mejorar la forma en que estos grupos manejan las armas. Excombatientes informaron que usaron chatbots para diagnosticar rifles atascados, obtener respuestas técnicas sobre explosivos y solucionar problemas con armas que no sabían cómo mantener. Y están compartiendo abiertamente esta información. En marzo del año pasado, una cuenta pro-Estado Islámico publicó un video generado por inteligencia artificial en el que un avatar digital daba instrucciones para fabricar una bomba usando artículos comunes del hogar. Pero quizás la forma más insidiosa en que estos grupos insurgentes están usando la inteligencia artificial es generando rápidamente contenido que difunde desconfianza y narrativas conspirativas, debilitando la cohesión social sin necesariamente abogar por el terrorismo. Este tipo de contenido se aprovecha de los miedos y la desconfianza que la gente ya tiene hacia el gobierno, y puede difundirse rápidamente porque no se parece al material de propaganda tradicional que suelen difundir los terroristas. Nada de esto está limitado a África Occidental ni tampoco a la red central del Estado Islámico. Los analistas que siguen a Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin o Jotenim, un grupo vinculado a Al-Qaeda que opera en el Sahel, han señalado los recientes avances en las capacidades de drones del grupo y su habilidad para eludir las restricciones de los fabricantes como posibles. Señales de que están usando inteligencia artificial para mejorar sus habilidades. Si esto es cierto, explicaría, al menos en parte, una reciente serie de éxitos que ha tenido JNM, incluyendo el lanzamiento de múltiples ataques coordinados en todo Malí junto con el Frente de Liberación de Azawad, un grupo miliciano separatista etnonacionalista. Aaron Selin, un investigador principal en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, le dijo a The New York Times que había encontrado evidencia de que partidarios de ISIS en Estados Unidos y Europa Occidental habían hecho preguntas a chatbots de IA sobre posibles objetivos y métodos para llevar a cabo ataques, básicamente convirtiendo las IAs en una versión digital más inteligente del manual del anarquista. Hasta ahora, no ha habido un ataque exitoso, principalmente porque las autoridades han podido intervenir antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. En mayo, la policía francesa arrestó a un hombre tunecino bajo sospecha de usar IA para ayudar a planear un ataque contra un museo o un sitio judío en París. Sin embargo, el hecho de que las autoridades hayan logrado frustrar estos ataques no significa que tendrán éxito en el futuro. Bastaría con un solo ataque exitoso para causar pánico masivo y desencadenar una ola de imitadores. Y todo esto plantea una pregunta sumamente importante. ¿Cómo es que los insurgentes globales pueden usar herramientas de IA de manera tan efectiva si esto contradice las políticas que rigen cómo debe usarse la IA? Antes de llegar a eso, hagamos una breve pausa para contarles sobre nuestro sitio para suscriptores. Fronts.co es nuestro espacio para todas las historias a las que no podemos hacerles justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar mucho más de lo que hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo ello sobre los conflictos y los temas de geopolítica que más te importan. A menudo, nuestra cobertura se centra en la invasión rusa a Ucrania, pero también tenemos muchas piezas sobre Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares. Sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar. Una suscripción a Fronts cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos a lo nuestro. Soluciones alternativas y los peores escenarios posibles.
Según el Dr. Ulik, la respuesta, al menos en el caso de Boko Haram, son los entrenadores extranjeros. Estos entrenadores empezaron a suministrar a los comandantes de Boko Haram computadoras portátiles, VPNs y suscripciones pagadas a IA alrededor de 2023 y luego les enseñaron a disfrazar solicitudes peligrosas como preguntas académicas o referencias a una película. Si un chatbot se negaba, los combatientes simplemente pasaban al siguiente, volviéndose totalmente independientes de cualquier plataforma en el proceso. Las dos facciones de Boko Haram, la provincia del Estado Islámico de África Occidental y otro grupo conocido como Hass, eventualmente crearon unidades de IA dedicadas, integradas por miembros lo suficientemente confiables como para tener las suscripciones y recibir solicitudes de todos los demás. Estas eran personas encargadas de mantenerse al día con los métodos más recientes para eludir las restricciones de seguridad de la IA, y vale la pena señalar que los métodos que la doctora Ulik documentó en su estudio solo llegan hasta finales de 2024. Desde entonces, las empresas de IA han lanzado nuevos modelos que son mucho más poderosos y, lo más importante, según las propias empresas, mucho más seguros, con restricciones de seguridad más estrictas sobre lo que la gente puede preguntar. Sin embargo, no todos les creen. En noviembre de 2025, investigadores del laboratorio Ícaro descubrieron que podían hacer que casi cualquier chatbot importante ignorara su entrenamiento de seguridad simplemente reescribiendo una solicitud peligrosa como un poema en lugar de prosa común. Con tu solicitud formulada como un poema, podías obtener información sobre cualquier cosa, desde armas nucleares hasta malware informático. Y aunque ese método fue corregido en gran medida una vez que se identificó, todavía existen muchas formas de eludir las restricciones de seguridad. Tecnología contra el Terrorismo, una organización internacional antiterrorista sin fines de lucro apoyada por la ONU, publicó recientemente un informe sobre cómo los modelos de IA responden a indicaciones tomadas de casos reales de terrorismo. En sus pruebas, los agentes de IA solo se negaron a responder una indicación. El 57% de las veces, las indicaciones sobre explosivos fueron rechazadas aproximadamente el 80% de las veces, mientras que las relacionadas con armas químicas improvisadas solo fueron rechazadas alrededor de un tercio de las veces. Esta baja tasa de rechazo es una noticia fantástica para los terroristas. A principios de este mes, la organización sin fines de lucro Instituto Futuro de la Vida publicó su último índice de seguridad, calificando a las principales empresas de IA según qué tan bien cumplían con sus compromisos de seguridad, y descubrió que esos compromisos se habían erosionado en su mayoría en toda la industria. También acabas de hacer una lista de IAs que los terroristas van a usar. Dios, esto es terrible. Mientras que la mayoría de las empresas recibieron calificaciones medias, XAI, Minstrel y DeepSeek recibieron calificaciones reprobatorias. Y ahora acabamos de decirles a los terroristas qué usar. Brillante. Ahora, no mencionamos esto para sugerir que una empresa es mejor o peor que las demás. Solo estamos resaltando cuánto trabajo falta por hacer para asegurar que los sistemas de IA sean seguros, porque en este momento no lo son. Lo que significa que todos los compromisos que las empresas de IA han hecho para asegurar que sus sistemas no puedan usarse indebidamente están fallando. Están fallando en el peor momento posible y en manos de algunas de las peores personas posibles. Todo esto, tomado en conjunto, sugiere que la situación está a punto de empeorar mucho antes de mejorar. En un informe reciente, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales advirtió que la inteligencia artificial probablemente fortalecería la financiación terrorista, principalmente al mejorar la capacidad del grupo para usar el fraude y el engaño para recaudar dinero. En otros lugares, los analistas advierten que los insurgentes están comenzando a usar la inteligencia artificial para ayudar a imprimir en 3 dimensiones piezas de armas. La inteligencia artificial también está ayudando a algunos de esos insurgentes a diseñar y fabricar componentes de drones, piezas de repuesto y adaptaciones para municiones. Podríamos estar a pocos años de que un dron sea completamente diseñado por inteligencia artificial y fabricado en un taller controlado por IA para servir a un grupo insurgente. Otra cosa que tenemos que mencionar es el hecho de que los insurgentes que hablaron con el Dr. Ulik indicaron que estaban dispuestos a considerar el uso de armas capaces de causar víctimas masivas, específicamente armas químicas y biológicas. Y hubo algunos relatos que apuntan a experimentos rudimentarios con agentes químicos. Con el equipo adecuado, las indicaciones correctas y el personal necesario, podríamos estar viendo a grupos terroristas armados con algunas de las armas más peligrosas conocidas por el hombre. Es un pensamiento aterrador, considerando lo destructivos que ya son estos grupos. Y eso nos lleva a nuestra pregunta final. ¿Dónde están los gobiernos? ¿Por qué no están exigiendo más medidas de seguridad para que las IAs se puedan usar de la manera más segura posible? Parte del problema es que los gobiernos tienen un margen de acción limitado. Como hemos visto a lo largo de este reportaje, la gente es sumamente creativa y su creatividad suele avanzar mucho más rápido de lo que los reguladores pueden seguir. Las personas que realmente lo deseen encontrarán la manera de evadir cualquier medida de seguridad que se implemente. También está el hecho de que mucha de la información que existe en el dominio público tiene un uso dual, lo que significa que puede ser utilizada tanto para fines civiles como militares. Si el gobierno insiste en imponer medidas de seguridad demasiado estrictas, podría terminar limitando la capacidad de estas herramientas para brindar a sus usuarios información valiosa para fines civiles ordinarios.
Eso llevaría a esos usuarios a buscar herramientas menos reguladas y crearía un mercado más grande para quienes estén dispuestos a diseñarlas. Más allá de esto, está el hecho de que los gobiernos tienen muy pocos incentivos para frenar el ritmo de los avances en inteligencia artificial. Ellos entienden que si desaceleran o regulan en exceso sus industrias, corren el riesgo de quedarse atrás frente a sus competidores. Para mostrarte qué tan en serio la Casa Blanca se está tomando este asunto, en diciembre del año pasado, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impide a los estados hacer cumplir sus propias reglas sobre inteligencia artificial. Además, el Pentágono solicitó $54 mil millones para financiar sistemas autónomos impulsados por inteligencia artificial. Esa cantidad es más de la mitad de todo el presupuesto de defensa del Reino Unido y representa el mayor compromiso individual con la guerra autónoma en la historia. Paradójicamente, gran parte de ese dinero irá a parar a manos de las empresas cuyos chatbots son utilizados por grupos como Boko Haram para mejorar sus capacidades. Esas empresas mejorarán sus modelos, lanzarán nuevas herramientas y, sin darse cuenta, harán que los insurgentes sean aún más peligrosos. Y no es solo Washington quien está invirtiendo fuertemente en tecnología de inteligencia artificial. El Ministerio de Defensa de la India ha asignado fondos anuales recurrentes para la inteligencia artificial militar a través de una agencia dedicada que ya ha implementado más de 75 productos de defensa basados en inteligencia artificial. Estos van desde robots autónomos y defensa cibernética hasta sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial. El presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo a su propia Comisión Industrial Militar en abril del año pasado, citándolo aquí: quien comience a usar la inteligencia artificial en asuntos militares más rápido disfrutará de enormes, de hecho, colosales ventajas en el campo de batalla. También en ese evento, Putin pidió acelerar el desarrollo de software nacional para sistemas de mando automatizados junto con la expansión de la producción de sistemas aéreos no tripulados. Y durante este año, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belosov, le dijo a la prensa que el ejército ruso estaba integrando activamente tecnologías de inteligencia artificial, robótica y sistemas de mando automatizados en la gestión militar, lo que indica que la inteligencia artificial ha pasado de ser proyectos experimentales a formar parte de la agenda más amplia de modernización militar de Rusia. Por su parte, China ha adoptado la inteligencia artificial como parte de sus esfuerzos más amplios para modernizar su propio ejército, utilizándola en todo, desde el diseño de armas hasta la mejora de sus capacidades de manufactura. Así que, al menos a corto plazo, es poco probable que veamos regulaciones significativas, ya que los países persiguen sus propios intereses nacionales por encima del bien global compartido, y eso es realmente una lástima. Porque mientras las naciones más ricas están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, las naciones más pobres, donde la mayoría de estos grupos insurgentes están causando daño activamente, apenas pueden financiar su propio desarrollo. Mucho menos una estrategia integral de inteligencia artificial que tome en cuenta cómo los insurgentes están usando la IA y que pueda seguir el ritmo al que cambian esos casos de uso. Estos países ya estaban luchando por contener la amenaza terrorista antes de que los terroristas tuvieran acceso a la inteligencia artificial. Con la IA del lado de los insurgentes, la tarea se ha vuelto aún más difícil. Los investigadores han creado una frase para describir la brecha en las capacidades de inteligencia artificial entre los países del norte global y los del sur global. La brecha de IA. Si esa brecha crece aún más, entonces los del sur global podrían estar condenados a tratar de alcanzar a los grupos insurgentes que son más ágiles y están mejor equipados para aprovechar las tecnologías emergentes. Gracias por vernos.